En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde quiera que se encuentre. Bienvenidos a un programa más de Yo Creo en la Palabra de Dios. Hoy, escudriñando las palabras de Dios, escudriñando su santa palabra para ver a dónde nos quiere llevar el día de hoy. Quisiéramos, antes de empezar a dialogar de la palabra de Dios, pues hacer la oración que siempre hacemos comúnmente, en la que le pedimos al Espíritu Santo que sea Él quien guíe, dirija y lleve a buen término la obra que nuestro Padre Jesús nos ha encomendado. Pues le pedimos a usted que la haga, o la hago yo, como tú quieras. Sí. ¿Qué hacer? Ver, Espíritu Santo, Divino Creador, Fuente de luz y de sabiduría, derrama tu luz sobre mi intelecto, disipa la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método infalible y facilidad para aprender, la lucidez para aprender y abundante gracia para expresarme. Dirígeme y guía el comienzo de mi trabajo y llévalo a buen término. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Encomendamos o consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María, y le pedimos a Santa Margarita de Alacoque que sea ella la intercesora ante Dios Padre Todopoderoso, junto con la Santísima Virgen María de Guadalupe, para que por cada suscriptor o por cada like que en este programa haya, que Dios nos conceda de su infinita bondad la liberación de una alma del purgatorio, especialmente aquellas que nadie ora, que nadie reza, aquellas que están olvidadas por mucho tiempo ahí. Y pedimos también la colaboración de cada uno de los que están ustedes atrás de cámaras para que nos ayuden con esta obra. No es obra mía solamente, es obra de todos, es obra de todo el cuerpo de Cristo. Como católicos tenemos que poner en práctica la fe que Dios nos ha enseñado, y qué triste que no nos apoyemos unos a otros como lo debieron hacer como hermanos. Hagamos la obra juntos para que el día de mañana, cuando usted tenga que partir al reino de los cielos, todos esos likes que usted dio se convertirán en almas que las van a estar esperando con los brazos abiertos para darle la bienvenida. Amén. Empezamos. Preguntas. Bueno, pues sí, como yo creo que muchas personas que nos conocen o que han oído nuestras reuniones o que han tenido el privilegio de estar aquí, ¿verdad?, aprendiendo cada día más, siempre nos preguntan que por qué tú siempre recalcas mucho los sacramentos. ¿Cuál es la importancia de tener los sacramentos o tratar, ¿verdad?, de seguir lo que son los sacramentos? ¿Tú qué nos contestarías a esas preguntas? Bueno, muchas personas se las han hecho y... Viene Cristo y nos da nuevos mandamientos, nos deja una iglesia, según Mateo 28:16 dice que deja una iglesia, Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, y dentro de esa iglesia hay un conjunto de mandamientos, signos o señales que Él deja para mantenernos en santidad. Muchos piensan que ser bueno es suficiente para ir al reino de los cielos. No es así. Porque también los asesinos son buenos con sus hijos, los narcotraficantes son buenos con sus hijos. O sea, no basta ser buenos, necesitamos ser santos. Y la única manera de ser santos es estar dentro de la iglesia. Y para estar dentro de la iglesia, como dice Apocalipsis 21:27, nada impuro entrará al reino de los cielos. La iglesia católica, la iglesia de Cristo, es el reino de los cielos aquí en la tierra. Lo que tú estás viendo aquí en la iglesia católica, lo vas a volver a ver allá arriba. Lee todo el libro de Apocalipsis y todo el libro de Apocalipsis habla de la iglesia católica. No todo lo ven. No todo lo ven. Muchos ven a la iglesia católica para atacarla, pero no es así. Un día hablaremos de todo el libro de Apocalipsis, pero es increíble, te muestra lo que la iglesia católica hace aquí en la tierra. Hágase tu voluntad, ya sea en la tierra como en el cielo. Hacemos la misma voluntad de Dios, aquí y allá. Ahora Cristo viene y dice a la iglesia: yo soy la cabeza de la iglesia. 1 Colosenses
1:18, dice, yo soy la cabeza del cuerpo de la iglesia. Entonces, nosotros formamos el cuerpo de la iglesia, nos incorporamos por medio del bautismo, nos vamos incorporando. Todo lo que está dentro de la iglesia es Cristo, la palabra es Cristo, la Eucaristía, el pan que nos dan de vida es Cristo, el sacerdote es Cristo. Y enfoquémonos en el sacerdote, para que veas que no es que yo quiera, tienes que hacer los 7 sacramentos, tienes que hacerlos, es que no es que yo quiera, es que es una ley de Dios, de Cristo en especial. Y lo vamos a ver con la Biblia. Tú no puedes decir, yo me bauticé, soy católico, pero no me caso, no voy a la Eucaristía, vivo en adulterio. Eso es fácil, eso cualquiera lo hace. Pero ¿qué justicia sería esa de Dios? Que una persona que por darse la vida aquí en la tierra, de pachanga, parranda, fiesta, mujeres, sexo y todo lo que tú quieras, y una persona que lleva los 7 sacramentos conforme a Dios, llegaran a la presencia de Dios y que los dos pasaran yo no creo que la justicia de Dios va a ser así. Algo va a ser Dios. No puedes entrar impuro, dice Dios. La iglesia aquí fue hecha para estar en pureza. ¿Por qué recalcamos los 7 sacramentos? Porque igual que como cuando Eliseo y Naamán, purifícate 7 veces en el río Jordán, sumérgete 7 veces. Primera de Reyes 5:10 en adelante, 5:5 en adelante, sumérgete 7 veces. Lo mismo en la iglesia católica, sumergirse 7 veces, para que te vayas limpiando, Si usted no quiere los sacramentos, no los haga. Pero para gloria de Dios, y la iglesia predica esto, hay un lugar que se llama purgatorio. Pero ese lugar es muy duro. Para irte a purificar ahí, si con una bendita plaga de aquí, llamada COVID, estamos sufriendo. Imagínate el purgatorio donde el fuego es puro tormento, hasta que te limpies, hasta que te purifiques. Pero que sea, cada quien, Dios nos da la libertad de hacer lo que queremos. Pero vamos a analizar el sacerdote para que veas, Cristo es el sacerdote, y vamos a ver qué nos enseña. Primeramente, existían sacerdotes en el Antiguo Testamento y desaparecieron de un día a otro. ¿Casualidad o diosidencia? Yo no creo en las casualidades, yo creo en las diosidencias. Creo que Dios, hasta ahí llegaron los sacerdotes del pueblo de Leví, porque tenía que iniciar una nueva etapa de salvación. Hebreos capítulo 7, versículo 11 en adelante, nos enseña eso. Dios tenía que quitar ese sacerdocio y nos tenía que dar uno nuevo, que nos llevara a la salvación no solamente a los judíos, sino que nos integrara a todos. Hebreos capítulo 7, versículos del 11 en adelante, habla de que Jesús no elimina el sacerdocio, lo cambia. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Hebreos capítulo 7, versículos 11 en adelante. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. El pueblo de Israel recibió la ley por medio de los sacerdotes levitas, que eran descendientes de Aarón. Ahora pues, si en verdad estos hubieran podido hacer perfectos a los que seguían la ley, no habrían sido necesario que apareciera otro sacerdote, ya no de la clase de Aarón, sino de la clase de Melquisedec, porque al cambiar el sacerdocio también se tiene que cambiar la ley, y nuestro Señor, de quien la Escritura dice esto, pertenece a otra tribu de Israel, de la cual no ha salido ningún sacerdote, porque es bien sabido que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, y Moisés no dijo nada de esa tribu cuando habló del sacerdocio. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla de la ley del Antiguo Testamento. Si hubiera sido perfecta, pues nadie se hubiera perdido. ¿Para qué cambiarla? Entonces, habla de que la cambió, no la eliminó.
como muchos hermanos protestantes enseñan que ya no hay sacerdocio, no, la cambió. Ahora ya no son del pueblo de Leví, ahora son según la orden de Melquisedec. ¿Y qué ofrecía Melquisedec? ¿Qué le ofreció a Abraham? Le ofreció pan y vino, lo mismo que hace la Iglesia Católica, lo mismo que Jesús enseñó. Cambia el sacerdocio, por ahí vamos a empezar. Que Jesús viene y cambia el sacerdocio. Y dice, y si se cambia el sacerdocio, se tiene que cambiar la ley. Ya no es la misma, ya no son los mismos mandamientos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que ya no debemos tomar en cuenta los mandamientos del Antiguo Testamento? No. Quiere decir que los mandamientos del Antiguo Testamento nos sirven a nosotros como un espejo para ver cómo está nuestra alma. Pero el nuevo sacerdocio, la nueva iglesia de Cristo, que ya no es hecha por seres humanos, es hecha por Dios, es su Hijo, Él es el cuerpo, Él es la cabeza de la iglesia, Él lo es todo. Ahora, dentro de ese cuerpo hay una nueva ley, nuevos mandamientos. ¿Y dónde se refleja? En el sacerdote. Pero vamos a ver dónde saca a los sacerdotes. Ahí mismo, Hebreos capítulo 5, versículos del 1 al 3. ¿Cómo va sacando nuestro Señor Jesucristo a los sacerdotes? Hebreos capítulo 5, versículos del 1 al 3. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres, nombrado para representarlos delante de Dios y para hacer ofrendas y sacrificios por los pecados. Y como el sacerdote está sujeto a las debilidades humanas, puede tener compasión de los ignorantes y los extraviados, y a causa de su propia debilidad tiene que ofrecer sacrificios por sus pecados, tanto como por los pecados del pueblo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Primer punto, los saca de entre los hombres. ¿Por qué no hay sacerdotas mujeres? Porque no los hubiera sacado una mujer de ahí, pero sacó de entre los hombres. Saca a los sacerdotes y los saca y Dios dice, son pecadores igual que tú, igual que yo. El Papa es igual de pecador que tú y que yo. Son iguales de pecadores. ¿Y por qué? ¿Por qué decide poner gente pecadora enfrente? Para que tú y yo nos podamos identificar y Él nos tenga que Él pueda encontrar en nosotros, pues ahora sí que la misericordia o que Él sea misericordioso con nosotros porque Él se refleja en nosotros, Él sabe nuestras debilidades que son las mismas debilidades de Él. Entonces, Dios lo pone ahí. Entonces, ¿por qué hablamos nosotros que es santidad? ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos limpiando conforme a los mandamientos. Así como nosotros fuimos bautizados, confirmados y también confesamos nuestros pecados, ellos también tienen que confesar sus pecados. La confesión limpia tus pecados, poco a poco lo va limpiando y te va purificando y te va haciendo un hombre nuevo. Eso se llama santidad. El problema es permanecer ahí. Entonces, Jesús toma de los hombres, saca a los sacerdotes. ¿Cómo es que los escoge? San Marcos capítulo 3:13 te dice cómo Jesús elige a los sacerdotes, a los que van a estar con Él, a los que van a seguir con Él. El libro de San Marcos capítulo 3, versículo 13 te muestra cómo Dios hace la elección. San Marcos capítulo 3, versículo 13. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Después Jesús subió a un cerro y llamó a los que le parecieron bien. Una vez reunidos, eligió de entre ellos a 12 para que lo acompañaran y para mandarlos a anunciar el mensaje. A estos les dio el nombre de apóstoles y les dio autoridad para expulsar a los demonios. Estos son los 12 que escogió. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Escoge de un grupo determinado, solamente escoge una cantidad, 12. Uno por cada tribu de Israel, que son 12 tribus, 12 apóstoles. Viene siendo exactamente lo mismo. El Antiguo Testamento, Cristo lo va modificando. Aquellos tenían sacerdotes, Cristo pone nuevos sacerdotes. Aquellos tenían un templo, ahora el templo es Cristo. Aquellos tenían 12 tribus, nosotros tenemos 12 apóstoles. Y vamos, aquellos
tienen la Jerusalén antigua, nosotros tenemos la Jerusalén nueva, María, la Jerusalén nueva. Y el Antiguo Testamento se va a reflejar, es la sombra de lo que el Nuevo Testamento venía a ser. Y nosotros somos la sombra de lo que el cielo, el paraíso va a ser. Se va reflejando poco a poco. Jesús los escoge. Y dice la palabra de Dios, para que vayan a evangelizar y estén con Él. Dos cosas, ¿cómo van a evangelizar? Pues sí se puede, los va a mandar, pero ¿cómo va a estar ellos con ellos? ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y Él habita dentro del sacerdote. Por eso estos 7 sacramentos son importantes, porque no es el obispo, no es el sacerdote, es Dios mismo. Y Él los elige. Mira, vamos a buscar un ejemplo. Este no estuvo aquí en la lista que tú tienes ahí enfrente de los 2 apóstoles. Este no estaba aquí. Pero, entonces, ¿por qué ejerce también como apóstol y como sacerdote? Porque desde que empieza el principio, todos van imponiendo las manos a los nuevos sacerdotes que se van integrando. Desde el principio hasta ahorita, imposición de las manos. Eso es lo que distingue a la Iglesia Católica, a la Iglesia de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, nos muestra un personaje que es muy querido, también por los protestantes y también por nosotros. De hecho, nosotros celebramos la fiesta de San Pedro y de San Pablo. Y este apóstol, Saulo, fue elegido para ser sacerdote. ¿Cómo fue su elección? Todos los procesos que tiene que pasar. ¿Quién era él? Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 1 al 7, habla Señor. Que tu siervo escuche. Mientras tanto, Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Por eso se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco a buscar a los que seguían al nuevo camino, tanto hombres como mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Pero cuando ya se acercaba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿Quién eres, Señor? La voz le contestó: Soy yo, Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Levántate y entra en la ciudad. Allí te dirán lo que debes de hacer. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Una persona que cree tener la razón, que está en la otra iglesia, que no es la iglesia de Cristo, pero él ama a Dios como nosotros católicos amamos a Dios. Y él en su fe piensa que está haciendo las cosas correctas. ¿Cuánta gente, al igual que él, fuera de la iglesia católica, piensa que están haciendo las cosas correctas, que están en la iglesia correcta, cuando solamente hay una iglesia? Y Jesús se aparece, viene esa luz llamada Cristo. ¿Por qué persigues a la iglesia? Primeramente, la iglesia de Cristo nunca va a desaparecer. Si un día desaparece la iglesia católica del planeta, no era la iglesia de Cristo. Pero esta iglesia ha permanecido por 2000 años, con malos papas, con malos sacerdotes, con malos laicos como tú y como yo, y con gente que se separó de ella y nunca han podido acabarla. Leer las historias, ver las guerras de Francia, de los romanos, cómo trataron de destruir la iglesia, y han pasado imperios y imperios y la iglesia sigue de pie. Porque es Cristo, no la tumba nadie. Cristo la defiende. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, 23, dice que la defiende, que la cuida, la mima. Ese es su cuerpo. Entonces, Pablo o Saulo, para poder llegar a ser sacerdote, tiene que pasar una cosa: bajarte. Dice la palabra de Dios que se cayó del caballo, lo tumbó Dios, cayó al suelo. Para ser sacerdote tienes que estar en el suelo.
reconocer que tú no eres absolutamente nadie. Reconocer que tú no eres sabio, siervo inútil somos, dice la palabra de Dios. Que el único que es sabio y la grandeza es Jesucristo nuestro Señor. Por eso Él nos deja la iglesia para seguir enseñando lo que Él enseñó, no lo que yo quiero enseñar. Pues cuando me preguntas tú, ¿por qué enseñas los mandamientos? ¿Por qué los sacramentos? Porque es lo que Jesús enseñó. Yo no puedo enseñar lo que yo quiero enseñar. ¿Para suavizar el oído a otra persona? No. Por suavizar el oído a otra persona, ¿me voy a condenar yo? No, creo yo. El día de mañana que la persona que cree que no es necesario los sacramentos, que haga ajustes con Dios, pero que Dios no me venga a decir a mí por qué le mentiste a Él, que no era necesario, ¿no? Los sacramentos son necesarios. Entonces aquí estamos viendo cómo se va haciendo el sacerdote. Primeramente cae en el suelo, después de que reconoce a que Cristo entra en tu vida, en tu camino, que ya está en tu camino. Cristo, por medio del Espíritu Santo, te va enseñando qué es lo que vas a hacer. Mira, lo llevan de la mano, dice la palabra de Dios que está ciego. Y Jesús le dice, ve a esta dirección, y lo manda, que entra al pueblo. Cuando entra al pueblo, Él le da una orden. Ahí te van a enseñar qué decir. Ahí te van a enseñar qué debes hacer. Los únicos que tienen el poder de enseñar qué es lo que debes hacer sobre las cosas de Dios es la iglesia de Cristo. Por eso Cristo, él hubiera podido decir, haz esto, haz lo otro. No, allá adentro. Y mira quién mandó, ahí mismo el versículo 10 al 14, habla Señor, que tu siervo escucha. ¿A dónde mandó a Saulo? En Damasco vivía un creyente que se llamaba Ananías, a quien el Señor se le presentó en una visión y le dijo, Ananías, él contestó, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, levántate y vete a la calle llamada derecha y en la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso, que se llama Saulo. Está orando y en una visión ha visto a uno llamado Ananías que entra y pone sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Al oír esto, Ananías dijo, Señor, muchos me han hablado de ese hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén a tu pueblo santo. Y ahora ha venido aquí con autorización de los jefes de los sacerdotes a llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. ¿A dónde lo mandó? A donde están sus sacerdotes. Y aquí vino un pastor hace muchos, como unos 5 o 6 años, vino aquí. Era un muchacho que apenas iba a ser pastor. Dijo, yo voy a predicar la palabra de Dios. ¿Y quién te puso a ti a predicar la palabra de Dios? No, dijo, yo soy como Saulo. A mí Dios me puso. Sí, vamos a leer. Y empezamos a leer este versículo. ¿Te mandó con un sacerdote? No. Mi pastor me está enseñando. Y para acabar las enseñanzas que le estaba enseñando el pastor, era de San Agustín. De San Agustín, de todos los padres de la Iglesia Católica. Nomás la única diferencia es que le quitaban el san. Agustín dice, mencionaba los nombres de los sacerdotes. Digo, ¿por qué le quitas el san? Porque si le pones el san te das cuenta que la enseñanza que te están enseñando es de la Iglesia Católica. Es la Iglesia Católica la que Cristo fundó. Llega, escoge a Saulo, lo está escogiendo a Saulo, lo quiere a Saulo, y lo primero que hace, que le va a quitar esa ceguera. Y para quitarle esa ceguera lo manda con el sacerdote. Y después mira lo que pasa. ¿Cómo le quita esa ceguera? Versículo 17. Señor. Que tu siervo escucha. Ananías fue a la casa donde estaba Saulo. Al entrar puso sus manos sobre él y le dijo, Hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se apareció en el camino por donde venías, me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Palabra de Dios, sigue. Al momento cayeron de los ojos de Saulo una especie de escamas y recobró la visión. Entonces se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas y se quedó algunos días con los creyentes que vivían en Damasco. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.
lo manda a la iglesia y en la iglesia le imponen las manos, le quitan la ceguera. Ya lo están integrando a la iglesia, todavía no es sacerdote, todavía no es apóstol, lo están integrando a la iglesia. Primero le van a quitar la ceguera por medio del bautismo y la confirmación en la imposición de las manos. Los sacramentos, para incorporarte al cuerpo de Cristo necesitas los sacramentos a fuerza. No puedes decir que eres católico sin querer llevar la ley de Dios. Ya se integró al cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, nosotros somos el cuerpo. Ya se integró al cuerpo. Ya está enseñando. Cuando recibes la confirmación puedes enseñar lo que tú aprendiste en la catequesis. Pero él fue elegido más que un catequista. Ahí mismo en el capítulo 13, versículo 1 al 3, habla Señor, que tu siervo escucha. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Eran Bernabé, Simón, al que llamaban el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado junto con Herodes, el que gobernó en Galilea, y Saulo. Un día, mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual les he llamado. Entonces, después de orar y ayunar, les impusieron las manos y los despidieron. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Es la iglesia. Están celebrando el culto. ¿Por qué sabemos que son sacerdotes? Porque para que haya culto tenía que haber dos elementos: el sacrificio y el sacerdote. Si te faltaba sacerdote y el puro sacrificio, no era culto. Era el culto, que era el templo donde se hacía la celebración, el sacrificio, que era Cristo, el pan, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, vamos a ver más adelante, y el sacerdote, que era el que lo ofrecía, como lo vamos a ver más adelante. Pues sabemos que es iglesia católica. No hay otra iglesia que tenga culto y que tenga sacerdote, más que la iglesia católica, no hay otra. Y siempre pone atención, Ananías hablando con Cristo: Ananías, dirígete a la calle recta, a la calle de... Siempre Dios hablando con su iglesia. Hey, Saulo, Dios me mandó. Dios me mandó. Siempre todos los sacramentos son porque Dios lo manda. Dios lo manda. No lo hace el hombre ni el ser humano. Por eso es importante los sacramentos. Dios lo manda. Viene acá, a la iglesia. Tráelo para acá, nuevamente lo lleva a la iglesia. Que Cristo no pudo haberlo mandado y decirle: sabes que vete. No, no es así. Tienes que ir a la iglesia donde está el culto, celebrando el culto. Así es como un sacerdote nuevo se integra o se consagra a Dios. Todos los sacerdotes se empiezan a imponerle la mano y empiezan a rezar por él. ¿Y qué ofrecen? Ofrecen el culto, el cuerpo y la sangre de Cristo, ofrecida por el obispo, y la aceptación por medio del obispo. Sacerdotes dan la voz de testimonio porque creen que él es apto para sacerdote, y el obispo, cuando ya oye todo, les pone la mano. Así se hace sacerdote. Él se hace sacerdote. Él no conoció a Cristo en persona, pero va a ejercer lo que los católicos, sacerdotes católicos todavía en la actualidad, ejercen. ¿Por orden de quién? Del mismo Jesús. Vamos a ver qué es lo que empezaron. Primeramente, Mateo capítulo 28, versículos 18-19. Esta pregunta va a estar bien larga. Sí. Pero tenemos que sacarla porque pues, se trata de que si yo estoy estudiando palabra de Dios, pues que sepa en realidad qué es lo que estoy haciendo. ¿Qué es lo que está pasando? Porque, oye, ¿te vas a ir con la primera doctrina que te eche? No. Mateo 28, 18, 19, Jesús resucitado da un mandamiento. Habla, Señor. Que tu siervo escucha.
Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién los mandó? Jesús. Todo poder se me ha dado en el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Es Dios. Punto. Dios los manda a ser discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Tú me preguntas, ¿por qué terqueas tanto en los sacramentos? ¿Por qué terquea tanto en los sacramentos? Porque ahí mismo dice, enséñenle a qué, a cumplir Los mandamientos. ¿Qué dice ahí? Y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Es lo que estoy haciendo yo. Enseñarles a obedecer lo que Él ha mandado. Este es el primer sacramento. Usted quiere ser discípulo de Cristo, bautícese. Punto. Si no quiere ser discípulo, pues no se bautice. Dos cosas sencillas, pero después vienen las consecuencias. Y Pablo, que es sacerdote, que no conoció a Cristo en persona, que no estaba aquí no estaban los apóstoles, Pablo lo va a hacer. ¿Por qué? Porque ya recibió la imposición de las manos. ¿En donde lo dice? Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos del 1 al 5. Pablo se encontraba predicando y encuentra unas personas que habían sido bautizadas y les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo? Y mire lo que pasó. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos del 1 al 5, habla Señor. Que tu siervo escucha. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo cruzó la región montañosa y llegó a Efeso, donde encontró a varios creyentes. Les preguntó, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes? Ellos le contestaron, ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Pablo les preguntó, ¿y pues qué bautismo recibieron ustedes? Y ellos le respondieron, el bautismo de Juan. Pablo les dijo, si Juan bautizaba a los que se volvían a Dios, pero les decía que creyeran en el que vendría después de él, es decir, en Jesús, al oír esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Así es. Y cuando Pablo les impuso las manos, también vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas extrañas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos bautismos. El que se hace por agua, inmersión, y el que se hace por el medio del Espíritu Santo. Nosotros, nuestros hermanos protestantes dicen, ¿por qué el católico de dónde dice que hay que echarle agüita? Si nosotros echamos agua nomás por símbolo, no nos interesa el bautismo del agua. El que nos interesa es el de la imposición de las manos y rociar con el aceite, hacer la señal para que reciba ¿qué? El Espíritu Santo. Apocalipsis dice, todos los que tengan el sello en la frente, dice Ezequiel capítulo 9, eliminen a todos, pero los que tengan la cruz en la frente, a esos no los toques. Entonces la iglesia sigue lo que la palabra de Dios enseña, bautiza en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando decimos el nombre de Jesús, no quiere decir que vamos a usar el nombre de Jesús para bautizar. Estamos bautizando en el nombre de Jesús, quiere decir, porque Jesús es el que nos mandó. Vayan y hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo. Es en el nombre de Jesús, bautizándolos, no con el nombre, porque también aquí enseñan falsas doctrinas. Entonces Pablo está bautizando como Jesús lo mandó, como Jesús lo ordenó. Yo vengo a bautizarlos en el nombre de Jesús. Jesús es el que me ordenó. Está haciendo discípulos. Ahí está el primer sacramento. Pablo lo está llevando a cabo. ¿Cuál es el segundo mandamiento, el segundo sacramento que sigue? La confesión. Juan capítulo 20, versículos del 20 al 23.
Nuevamente, poner atención quién es el que da los sacramentos. Porque después dicen, no, es que es del Papa, la Iglesia. No. Esto es Dios. Esto es Dios. Y esto es leer Biblia, porque a veces las personas dicen con Biblia, y estamos leyendo Biblia. Juan 20:23, seguimos ahora con el siguiente sacramento, que es la confesión de los pecados. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se les perdone, les quedarán sin perdonar. Léelo desde el 20 para ver quién es el que les dijo eso. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo les he enviado a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen sus pecados, les quedarán perdonados, y a quien no se les perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Segundo mandamiento. ¿Quién los manda a perdonar pecados? Dios. Dios. Se alegraron de ver al Señor. Dios. Y Jesús dijo, en la segunda persona de la Trinidad: así como el Señor, Dios me ha enviado, mi Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes. También tengo poder en el cielo y en la tierra para hacer lo que yo quiera. Yo los envío. Mi Padre me envió a perdonar pecados, yo los envío a perdonar pecados. Y les manda la tercera persona, el Espíritu Santo. ¿Para qué sopló? ¿Por qué recalca que sopló? Porque el Espíritu no se ve. Entonces, para que entienda la gente que está leyendo y está oyendo por las pantallas, que cuando usted se confiesa, no se confiesa con el sacerdote, se confiesa con Dios, que mandó a su Hijo, y su Hijo nos mandó al Espíritu Santo, que viene y procede del amor del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo es en donde usted se hinca, es cuando usted recibe el perdón de los pecados, no es el sacerdote, sino es el Espíritu Santo. Por eso, cuando usted blasfema diciendo, yo no me confieso con una persona común y corriente como yo, está en un gran error. Porque no es una persona común y corriente con el que se está confesando, es con el Espíritu Santo. Y luego viene Pablo, el sacerdote, bautismo, ya lo dio, nos incorporó al cuerpo de Cristo, ahora la confesión. Viene Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículos desde el 17 en adelante, 17 al 20, es Pablo ejerciendo lo que Jesús les mandó a los apóstoles y los apóstoles le enseñaron a él. 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 al 20, habla, Señor. Que tu siervo escucha. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, lo que ahora hay es nuevo. Todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos puso en paz consigo mismo y nos dio el encargo de poner a todos en paz con Él. Es decir, que en Cristo Dios estaba poniendo al mundo en paz consigo mismo sin tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. Así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros. Así pues, en el nombre de Cristo les rogamos que se pongan en paz con Dios. ¿Y cómo se ponen en paz? Dijo Jesús cuando se apareció: la paz del Señor esté con ustedes. Vayan y perdonen los pecados. Aquel que le perdone, le serán perdonados, y al que no, le será atado. La única manera de que usted como persona tenga paz en el corazón es por medio de los sacramentos. Por eso cuando me preguntas, ¿por qué insistes en los sacramentos? Una persona que me pregunte eso es que no quiere saber nada de los sacramentos, porque sabe muy bien que está mal con Dios. Y sabe muy bien que está intranquila. ¿Por qué? Porque el diablo es astuto. La única manera que hay es paz, ni con la cerveza, ni con las mejores mujeres del mundo, ni con los mejores hombres, ni con ni aunque te sacara la lotería de aquí.
nada te da la paz. Solamente confesar tus pecados para que tu alma se vaya limpiando de tanta cochinada que traemos cargando. Y Pablo la pone en práctica. ¿Le seguimos o nos paramos? No, le seguimos. Ya vamos en la confesión. La confesión. Ahora, ¿cuál sigue? La Eucaristía. Lucas capítulo 22, versículos 19 al 20. Lucas 22, 19. Lucas 22, 19 al 20. El otro sacramento, la Eucaristía. Y vamos a ver qué nos enseña. Lucas 22, 19. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Después tomó el pan en sus manos y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos diciendo: Esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Lo mismo hizo con la copa después de la cena diciendo: Esta copa es el nuevo pacto, confirmado con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Aquí Jesús. vamos a matar dos sacramentos. El de la Eucaristía. ¿Y cuál otro? Y el de confirmación. No. La orden sacerdotal. ¿Por qué? Porque cuando leímos te dije que para que hubiera un culto tenía que haber un sacrificio y tenía que haber un sacerdote. Jesús toma su cuerpo, el pan, y este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Está dando una orden. Pero al darles el nuevo sacrificio, automáticamente les está diciendo: ustedes son los nuevos sacerdotes. ¿Por qué? Porque el que ofrece el sacrificio en el Antiguo Testamento con los judíos, nomás lo podía hacer un sacerdote, nadie más. Entonces Jesús aquí les dice, les da el nuevo sacrificio. Ya no va a haber corderos ni derramamiento de sangre. Ahora este es mi cuerpo, el pan. Y ustedes, los nuevos sacerdotes, dos sacramentos, nos acabamos ahorita. Sí. Y mira Pablo, estamos viendo a Pablo, lo ejecuta. ¿Por qué? ¿Quién dio la orden? Cristo. No es el Papa, es Cristo. Todos los sacramentos que hemos visto, devuelve para atrás el video, y es Cristo. Aquí es Cristo el que los manda. Pablo nuevamente no estaba sentado a la mesa cuando Jesús dijo esto. Pero Pablo lo toma, mira, 11:23, 1 Corintios 11:23. ¿Por qué Pablo lo ejecuta? 1 Corintios 11:23. 1 Corintios 11:23. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Porque yo recibí del Señor esta enseñanza que les di, que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, y después de dar gracias a Dios lo partió y dijo: Este es mi cuerpo dado en favor de ustedes, hagan esto en memoria de mí. Así también después de la cena tomó en sus manos la copa y dijo: Esta copa es el nuevo pacto, confirmado con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. De manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclamarán su muerte cada vez que coman de este pan y beban de esta copa. Palabra de Dios. Gloria a ti, Pónmele Señor. pausa a ellos. Dijo que recibió del Señor. Si él no lo vio pero ¿por qué dice que lo recibió? Porque los apóstoles, Jesús le dijo: vete allá, entra al pueblo, allá te dirán qué tienes que hacer. Y los sacerdotes le dijeron qué tenía que hacer. Y como los sacerdotes es Dios, es Cristo, Él recibió la orden del sacerdote. Pero mira ahorita, ay, que no me quiero salir. Ahorita vamos a regresar ahí. Lucas capítulo 10, versículo 16. ¿Por qué él dice que recibió del Señor si el Señor no se lo mostró a él? Si el Señor lo mandó con los sacerdotes. Lucas 10, 16 te enseña por qué. Y Pablo creyó esto. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. El que los escucha a ustedes me escucha a mí, y el que los rechaza a ustedes me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí rechaza al que me envió.
palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. ¿Por qué Pablo dijo que el Señor recibió del Señor? Porque los apóstoles, los sacerdotes, son instrumentos de Dios. Es Dios el que habla por medio de ellos. Por eso, en la confesión, en la misa, cuando están sirviendo a Dios, no son sacerdotes, son Dios mismo. Cuando están fuera del servicio de Dios, son seres humanos como tú y como yo, se equivocan, tienen las mismas tentaciones. Dice Pablo, recibí del Señor y enseña lo que los apóstoles enseñaron al principio. Por eso los sacerdotes en la actualidad también lo dicen, lo recibí del Señor, porque el sacerdote que impuso sus manos es Dios. El que los escucha a ustedes me escucha a mí, y el que los rechaza a ustedes me rechaza a mí. Y para que te des cuenta de que esta Eucaristía y lo que celebramos en la Iglesia Católica es realmente el cuerpo de Cristo, que no es un juego ni es un símbolo, ahí mismo donde te quedaste con el versículo 26, habla Señor. ¿De Lucas? No, de Hechos. Digo, perdón, de 1 Corintios 11, 26. Okay. ¿Por qué es importante hablar de los sacramentos? Porque no es un juego, es verdaderamente Cristo mismo. Si no fuera Cristo mismo, no estuviera escrito esto. 1 Corintios 11, 26 habla, Señor. Que tu siervo escucha. Así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué hablo de los sacramentos? Porque mucha gente va y se para a comer el cuerpo de Cristo sin discernir que es en realidad nuestro Señor Jesús. Y al no discernir, el pan se convierte en bendición o en condenación. No lo puedes tomar indignamente porque te condenas. Pero si vas, ya recibiste tu confesión y todo, vas limpia, lo recibes dignamente. Por eso es importante siempre hablar de los sacramentos, y Cristo es el que los pone, y Cristo los pone desde el principio, desde el inicio, nos integra al cuerpo de Cristo, y después hasta la muerte, unción de los enfermos, el otro sacramento. Ya vamos en el sexto sacramento, unción de los enfermos, nos falta uno. A Santiago capítulo 5 versículo 14. Santiago 5:14, habla Señor. Que tu siervo escucha. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y en el nombre del Señor le unten aceite. Y cuando oren con fe, el enfermo sanará y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por eso confiésese unos a otros sus pecados y oren unos por otros para ser sanados. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y Pablo hacía esto, y iba y sanaba a los enfermos. Y tanto Dios estaba en él, que mira lo que pasaba. Hechos de los Apóstoles 19:10 en adelante. Pablo ungiendo y sanando a los enfermos como sacerdote. Hechos de los Apóstoles capítulo 19 versículo 10. Y habla Señor, que tu siervo escucha. Hechos de los Apóstoles capítulo 19 versículo 10. Ya la tenía. Ahí va. ¿19? 19:10. Es Pablo ungiendo a enfermos, llevando el sexto sacramento, unción de los enfermos. Habla Señor, que tu siervo escucha. Hechos de los Apóstoles capítulo 19 versículo 10 en adelante. Así lo hizo durante 2 años, de modo que todos los que vivían
en la provincia de Asia, tanto los judíos como los que no lo eran oyeron el mensaje del Señor. Y Dios hacía grandes milagros por medio de Pablo, tanto que hasta los pañuelos o las ropas que habían sido tocados por su cuerpo eran llevados a los enfermos, y éstos se curaban de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando un sacerdote se entrega a Dios, Dios usa hasta su ropa. Dios usa su ropa para sanar. Sanaban a los enfermos con la pura ropa que usaba Pablo. ¿Era la ropa de Pablo? ¿Era Pablo? No. Era Dios mismo usando a su santo y usando sus cosas. Esa es la Iglesia Católica. Pero cuando se refiere a enfermos, no quiere decir que, ay, yo estoy ciego, voy a ir a curarme. No es así. Se refiere a los que están enfermos del alma. Esos son los que le importa a Cristo. A Cristo no le importa, no es que no le importe el cojo o el que esté malo de los ojos o oídos, no es que no le importe. Es que esa enfermedad la vas a recuperar, te vas a sanar, pues te vas a morir. Lo que le importa es esta, para que no te vayas a morir en la otra vida, que es la vida eterna. El último mandamiento está en San Mateo capítulo 19, versículos 3 al 5. San Mateo 19, 3 al 5. Habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿13? San Mateo, perdón, no ando yo bien mal. San Mateo capítulo 19, del 3 al 5. Okay. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Algunos fariseos se acercaron a Jesús y para tenderle una trampa le preguntaron: ¿le está permitido a uno divorciarse de su esposa por un motivo cualquiera? Jesús les contestó: ¿no han leído ustedes en la Escritura que el que los creó en el principio, hombres y mujeres, los creó y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona? Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Ellos le preguntaron: ¿por qué pues mandó Moisés darle a la esposa un certificado de divorcio y despedirla así? Hasta ahí está bien, palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo que une a Dios, no lo separe el hombre. Matrimonio. Viene unido por Dios. El sacramento es de Dios. Todos los sacramentos son de Dios. No son obviamente ni del Papa ni del sacerdote, son de Dios. Todos. Tú los viste y puedes devolver el video para atrás. Todos hablan Dios. Y Dios dijo, Dios hizo. Por eso enseñamos eso, para que la gente que no conozca sepa lo que tiene que hacer para purificación de su alma aquí en la tierra y llegar bien al cielo. Habla ciertamente del matrimonio entre parejas, entre hombre y mujer, el gran misterio, casarse uno con la mujer. Si el hombre no se puede contener y la mujer tampoco, busquen una pareja y vivan dignamente, pero acepten a Cristo. Que Dios una al hombre y la mujer, porque cuando se casa la mujer con el hombre sin Cristo, el hombre entra en la mujer, pero no es más que una relación sexual sin nada. Pero cuando Cristo es el que dio y bendijo todo este sacramento, cuando el hombre está dentro de la mujer, está dentro del corazón de la mujer. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque es Dios el que hace uno solo. No te debes divorciar, pero también habla de la iglesia. No te divorcies de la iglesia. No te puedes separar tampoco de la iglesia. ¿Por qué no se casan los sacerdotes? Ya con esta cerramos, para que no te me canses. 1 Corintios, capítulo 7, es el mismo Pablo hablando del matrimonio.
¿Por qué los sacerdotes no se casan? 1 Corintios capítulo 7, versículos del 31 o del 32 en adelante. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Y los que sacan provecho de este mundo deben vivir como si no lo estuvieran sacando, porque este mundo que vemos ha de terminar. Yo quisiera librarlos a ustedes de preocupaciones. El que está soltero se preocupa por las cosas del Señor y por agradarle, pero el que está casado se preocupa por las cosas del mundo y por agradar a su esposa. Sí. Así está dividido igualmente la mujer que no está casada, y la que nunca se casó se preocupa por las cosas del Señor, por estar consagradas a Dios, tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo y por agradar a su esposo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué no se casan los sacerdotes? Porque están directamente para servir a Dios. El hombre casado va a querer atender a su mujer y descuidará las cosas de Dios. La mujer casada va a querer atender a su marido y descuidará las cosas de Dios. Por eso la mujer y el hombre soltero casados con Dios, por eso las hermanas superiores, las monjas, entregan su vida, su virginidad a Cristo y nomás están enfocados en Él. El sacerdote igual. Lógicamente que de los 12 apóstoles uno falló, Judas, que te enseña que teológicamente de cada 12 sacerdotes uno va a salir malito. Entonces por eso no te asombre que haya sacerdotes malos dentro de la iglesia de Cristo, porque así está escrito. Pero bueno, fue larga la respuesta a tu pregunta, pero yo creo que vale la pena estudiar este video 2, 3 veces hasta que se nos quede en la mente por qué tenemos que seguir los sacramentos. Y voy a seguirlos hablando y hablando y hablando hasta que la gente entienda que es necesario ponerlos en práctica, no solamente recibirlos, ponerlos en práctica. Es que la gente no los usa, no los hace, y mira cómo está el mundo. ¿Quieres estar igual que ellos? No los hagas. Pero yo sinceramente, yo prefiero estar con Dios y obedecerlo, y el día de mañana estar en la presencia de Él. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Santísimo Padre, por tu infinita misericordia y amor. Hoy, Señor mío, te pedimos perdón por todos nuestros errores y pecados que hemos cometido hasta el día de hoy. Te pedimos misericordia para la gente necesitada. Señor mío, bendice este video para que llegue a las gentes que necesita que llegar y que todo lo que hemos dicho, Señor, sea bendecido por el Espíritu Santo. Que no enseñemos cosas que no debemos enseñar, sino al contrario, Señor, todo lo que tú nos has enseñado por medio de tu santa palabra. Santísima Madre, gracias por tu infinita misericordia y amor. Te pedimos tu divina intercesión ante Dios Todopoderoso y ante tu Hijo, para que este video llegue a las personas y a los corazones que tenga que llegar. Bendícelo, Señora mía. Te ofrecemos sus ojos, sus oídos, su lengua, su corazón. En una sola palabra todo su ser, ya que son todos tuyos, Madre de bondad. Cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, como cosa, como propiedad tuya. Te los ofrecemos en el poderoso Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos, es Dios. Amén. Hermanos y hermanas, que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. Y el manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus hijos, esposas, esposos y seres queridos. Y el pueblo de Dios dice, amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así sea. Pues ahí quedó, señora Tere. Está